Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. No sentirse defraudado porque dice, ¿y acá cuándo están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. Cuando usted dice la frase, como frase literaria, un hallazgo, las urnas están guardadas y bien guardadas. Hay gente que es como si hubiera recibido un baldazo de agua fría. Y ahí es donde yo quiero estar. Si hay alguno que ha pensado que el año que viene vamos a sacar las urnas, distribuirlas a lo ancho y a lo largo del país, están totalmente equivocados. Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. ¿Qué opina usted de la democracia? Es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No. Lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? A mí me gusta, como a todos los argentinos, la democracia y tener la posibilidad de elegir al presidente que uno quiere, que uno siente, es una ventaja muy grande. Entonces, vaya mi felicitación a Raúl Alfonsín por el hecho de que ganó y ganó bien, y bueno, ojalá que le dé a los argentinos todas las esperanzas y expectativas que tienen depositadas en él, ¿no? La democracia, el modelo político menos imperfecto conocido, para ser exitoso, necesita como fundamento la libertad. Yo creo que la libertad es un venenito muy sutil, que una vez que entra por algún lado se va contagiando. Pinochet es un hombre autoritario. Perdón, María Julia, a ver si escuché bien. La libertad es un venenito es sutil. Un venenito. Bueno, es una metáfora. Digamos que es una enfermedad contagiosa. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. ¿Qué es la democracia? ¿La democracia? Sí. Pues uno, cuando llegó la democracia, le preguntaron a uno, oye, ¿esto de la democracia qué es esto? Pues y dice, pues que puedes hacer lo que te da la gana. Dice, y si no te apetece, pues te obligarán. La democracia tal cual la conocemos sigue siendo apreciada por el mundo. O sea, no hay ningún régimen que tenga más apoyo que la democracia. No hay un sustituto, no hay una alternativa. Debemos elegir a alguien. ¿Por qué solo nosotros? Tal vez la decisión de qué es mejor para todos debería ser de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Arrancamos Desiguales con la querida Lucila Trujillo. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo le va, Caruso? ¿Todo bien? Un placer, como todos los estamos lunes. en vivo, ¿eh? Estamos en vivo a las 10:04. Y así vamos arrancando. Y por supuesto, el tema de hoy, ni más ni menos, tiene que ver con la democracia. Estábamos observando con mucho detalle este primer informe. Y casi como una cuestión identitaria de nuestra democracia recuperada en 1983, después de la dictadura cívico-militar, aparece aquello de con la democracia se cura, se come y se educa, ¿no es cierto? Pero poco tiempo después apareció otra definición también, o que caracteriza también a nuestra democracia, que es aquello que le dijo el CEO de Clarín al expresidente Carlos Menem, presidente puesto menor. Con lo cual aparece en estos años dos caracterizaciones que, por un lado, la esperanza y por otra parte, la propia limitación, digamos, ¿no? De la democracia tal cual efectivamente la venimos conociendo. Ahora, yo tomo eso, Alfonsín, y me quedo con lo que vino a ordenar la democracia en nuestro país, ¿no? Hace 37 años. A un pueblo
que le da la posibilidad de elegir, que le da la posibilidad de controlar cada 2 años a quienes lo representan. ¿Es suficiente? Posiblemente no. ¿Alcanza? Posiblemente no. La pregunta es, ¿hay otra solución? ¿Hay otro camino? Digo, ¿la democracia hoy tiene una alternativa superadora? Bueno, si efectivamente estamos spoileando quizá un poco algunos resultados del debate de hoy o algunas conclusiones, si efectivamente a la democracia hay que tratar de recuperarle toda su esperanza, toda su plenitud, ¿de qué manera se logra eso? ¿Es el palacio? ¿Es desde el palacio o es desde la calle? Y si es una combinatoria de ambas, si es la calle que efectivamente le exige al palacio, desde el palacio, una vez que la calle puso ese mandato, ¿el palacio puede o está rodeada de una enorme cantidad de poderes extrademocráticos que, lo que decía Lucila, más allá de cada vez que efectivamente vamos a ejercer nuestro voto, bueno, ahí hay en sí mismo una limitación cotidiana? Me parece que es una de las preguntas que nos vamos a poder hacer esta noche también. Me parece que la calle le pelea a unos, el palacio tiene que pelearle a otros, las presiones son distintas, los requerimientos son distintos y las responsabilidades son distintas. También ahí hay que ver, bueno, contra qué enemigos uno sale. No es lo mismo el que está en una banca al que está en una avenida reclamando. Pueden compartir con nosotros lo que van pensando a lo largo de esta hora, #desiguales. También pueden arrobar a la TV pública y, por supuesto, como todos los lunes, hay invitados. Está la legisladora porteña Miriam Bregman con nosotros, el historiador, politólogo, periodista Hernán Brienza y, por supuesto, el queridísimo Darío Stanzreiber. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Hola, Darío. ¿Todo tranqui? Hoy, democráticamente hablando, somos mayoría, te quiero contar. Sí, señor. Caruso, somos mayoría porque está Miriam Bregman, con quien compartimos, obviamente, nuestra afinidad con el bilardismo. No encuentro mayor contradicción ideológica que Miriam Bregman sea bilardista. Si querés lo charlamos en cualquier Te lo lunes. vamos a explicar. Bueno. Entre ambos, no hay ningún problema. Bueno, el bilardismo es, parafraseando a John William Cook, el hecho maldito del fútbol burgués. Increíble, incomprobable. Pero bueno, un día te vas a dar cuenta que no sos bilardista y te vas a caer de traste. Me encanta la gente que me dice que un día me voy a dar cuenta de algo. Me encanta, es muy democrático. Empezamos bien. Bueno, democracia, ¿qué te parece? No, bien, me pidieron un poco hacer un rastreo histórico, la etimología de la palabra democracia, que me imagino que todos conocen, que significa justamente demos kratos en griego. Kratos es gobierno, pero en realidad es poder. Y un poco lo que planteaba Pablo, lo que planteaba Luli acerca de dónde está el poder. Demos son los muchos, el pueblo. ¿Hasta qué punto el poder realmente está en el pueblo, en la democracia? ¿O es más bien un asunto formal, donde jurídicamente o institucionalmente parecería que es así, pero el poder pasa por otro lado? Le vamos a preguntar a Brienza y a Miriam por dónde pasa el poder en una democracia. Se oponía en la antigua Grecia básicamente a la aristocracia. Si la democracia es el poder de los muchos, la aristocracia era el poder de los pocos. Pero agregaría, siguiendo a Platón, que era muy crítico de la democracia, esos pocos son los que saben. Porque Platón decía que no hay peor gobierno que la democracia, porque en la democracia gobernaba cualquiera. Yo estoy convencido que ese cualquiera es básicamente el soberano, el sujeto soberano de nuestro tiempo. Qué suerte que pueda gobernar cualquiera, un gobierno para todos, para cualquiera, justamente. Pero para Platón ese cualquiera suponía que no gobernara el que sabe. Y acá tenemos un primer gran dilema. Si la democracia tiene que ver con que gobierne el más votado, o sea, quien expresa la soberanía popular, o si tiene que gobernar el que sabe. Hay un debate muy interesante ahí entre cierto gestionalismo que uno le exige al gobernante, que sea como que tenga la destreza de poder gobernar, pero pone de lado la cuestión justamente del derecho soberano. ¿Qué pasa si la votación popular elige a alguien que no tiene esa destreza? Se supone que el que gobierna va a generar un conjunto de gente que lo va a ayudar a esa tarea.
La democracia ateniense, ustedes saben, es la democracia considerada durante mucho tiempo como la democracia ideal, la famosa democracia directa. Se decía que los ciudadanos griegos atenienses iban al ágora a debatir entre ellos. La ciudadanía libre de esta gente los colocaba también en un lugar también muy interesante, que era que no pasaba solo por votar y punto, sino que la vida democrática, la vida política, polis eran las ciudades-estados donde vivían los griegos. De polis viene política. Si polis es ciudad, de ahí viene ciudadanía. O sea que la palabra política significa simplemente eso, ser ciudadano. Esa democracia directa era una democracia, digamos, en la cual se discutía todo en la plaza pública, pero con un compromiso en la vida política, un compromiso intensivo. O sea, la gente no iba, votaba y punto, sino que participaba. La mitad de la jornada diaria la dedicaban los atenienses a la vida pública. Ahora, ¿saben qué? Los ciudadanos libres que participaban de la democracia directa se estipula que constituían el 12% de la población real en Atenas. El 88% estaba excluido. ¿Quiénes eran? Las mujeres, los esclavos, los extranjeros. Interesante para pensar esta matriz, hasta qué punto la democracia dice estar siendo un poder para todos, pero ese todos siempre excluye a alguien. Real, sigue ocurriendo, ¿no? Pensaba en las mujeres, ¿no? Siempre también ciudadanas de segunda, como veníamos hablando, Darío, incluso en el programa anterior. Pero estamos con una dirigente política y mujer en este momento, la presento a ella, es Miriam Bregman, como decía Pablo, ella es legisladora por la ciudad de Buenos Aires, por el Partido de los Trabajadores Socialistas, es abogada y fue defensora del desaparecido Jorge Julio López, entre otras causas sociales y sindicales que ella defiende. Y está también con nosotros Hernán Brienza, ya dijimos, historiador, periodista, politólogo. Bueno, y una enorme cantidad de definiciones. También escritor, por supuesto. Escribió La democracia de los bárbaros, entre otros varios trabajos. Acaba de publicar uno de poesías, pero me parece lo más importante que acaba de hacer Hernán Brienza en esta pandemia es ser padre. Así que lo felicitamos y le agradecemos que esté aquí. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, también. Bueno, arranquemos un poquito la charla. Ahí me parecía que en el gráfico lo que decía también Darío, planteando dónde está el poder en la democracia, digamos, ¿no? O uno podría decir en esta democracia, que es la que supimos conseguir y construir por estos tiempos. ¿Querés arrancar, Miriam? Sí, primero a partir de lo que dice, lo que explicaba Darío, haciendo un poco de historia, que no existe la democracia, ya hay un problema con llamar la democracia, ¿no? Mi amigo y compañero Cristian Castillo, que es sociólogo, que muchos lo deben conocer, dice no se puede sustancializar la palabra. Claro. No, la democracia. Hay distintos tipos de democracia. Él hablaba, por ejemplo, Darío recién, de una democracia donde la ejercían un grupo minúsculo y la gran mayoría estaba excluida, empezando por las mujeres y siguiendo por los esclavos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Esta democracia que estamos hablando hoy, la que rige en la Argentina, es un tipo de democracia, una democracia burguesa basada en un Estado capitalista, que para mí tiene un componente especial, para relacionarlo con el video que veíamos de presentación, que es una democracia que está construida sobre la herencia de la dictadura, que no tiró abajo la herencia de la dictadura, sino que se construyó sobre ella. El elemento fundamental, bueno, después lo amplío, el elemento fundamental creo que tiene que ver con la deuda externa, por ejemplo. Uno de los grandes elementos que han sido un condicionante para que después de años y años de gobiernos constitucionales, donde gobernaron peronistas, radicales y al revés, radicales y peronistas, no se hayan revertido los índices de pobreza, de desocupación, sino que todo lo contrario, que la Argentina siga sometida a una dependencia y a un saqueo. ¿Vos coincidís, Hernán, en que no haber tirado abajo la dictadura es lo que nos perjudica hoy? En algún punto sí. Yo creo que el problema con la palabra democracia es que hay que ver qué estamos diciendo cuando decimos democracia. Si utilizamos la palabra democracia solamente como un proceso de elección de élites de gobierno, es un término limitado de qué significa la democracia. Es decir, vos votás cada 2 o cada 4 años y ahí se acabó la democracia. El problema es que la democracia es un proceso. Y en la historia argentina se ha demostrado que es un proceso. Digo, los 12 años...
14 años del irigoyenismo, Alvear, Irigoyen, que eran solamente votaban los hombres, el gobierno del peronismo donde se votaron las mujeres, el 83 a partir de esa democracia, que es cierto, hay que pensar si puede haber una democracia fuera de un sistema capitalista. Si hubiera otro tipo de sistema, ¿se seguiría llamando democracia lo que consideramos como democracia? Eso también hay que plantearlo, en el sentido de, más allá de la cuestión de si es una democracia burguesa o no, y si es una democracia que tiene que ver con la lógica de la dictadura o no, yo creo que en este término de democracia, como lo entendemos ahora, es inseparable del capitalismo, con lo cual las críticas que se le pueden hacer a la democracia son críticas que por elevación se le hacen al capitalismo. Para mí también ya es cierto, quedan una enorme cantidad de interrogantes, Serrán, ahí, como para seguir tirando. También es cierto que no se sabe si hay otro sistema. Sí. Y esta es la lógica del realismo capitalista, de que esto es malísimo, pero hasta ahora no estamos logrando como humanidad poder salir de un sistema que no es bueno. A ver si tomamos a modo de disparador la democracia como farsa, si ustedes quieren, y todos sus condicionantes en estos tiempos. Muy provocador lo que decía Miriam también, ¿no? Que todavía la dictadura sigue condicionando, digamos, nuestra vida democrática actualmente. Vamos a compartir este primer informe, insisto, con la democracia como farsa y sus condicionantes alrededor de nuestro presente. Dale. Yo tengo un poco de miedo porque en el mundo la democracia está un poco perjudicada, está un poco menoscabada. Hay una crisis de confianza en la democracia. Muchos sondeos y encuestas indican un número cada vez mayor de personas, en particular los más jóvenes, que creen cada vez menos en la democracia. Em uma festa no Palácio dos Bandeirantes, político pergunta para o empresário: "Você é por aqui?" E o empresário responde: "Eu estou sempre aqui. Vocês políticos que mudam." En las campañas políticas aparece por debajo de la mesa la plata de orígenes oscuros en su financiación. Macri, en persona, se dirigía, dependía del nivel. A los empresarios grandes era un mano a mano, cara a cara, decía: quiero el 1% de tu patrimonio para la campaña, no como coima, sino como para la campaña, financiamiento. Entonces, del otro, la carita era: porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. Entonces, lo que estás haciendo es una inversión a futuro para la valorización de tu compañía. Elecciones 2012. El congresista Cam Brady habla sobre la reforma de los fondos de campaña. The guys are prepared to donate $500,000 to your PAC. Provided, of course, you pick up the phone anytime we call. Oh, hold on. Hello, how about 750? Y le decía: muchachos, quiero aporte y lo quiero en negro. De hecho, su equipo de campaña le lleva a decir: no lo digas más. Yo no creía ni en la democracia, ni en las encuestas, ni en nada de esto. Pero, ¿No creía en la democracia? No estaba de moda en ese tiempo. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Buddy? Esto es un mercado libre. Porque la democracia tiene muchos enemigos declarados y muchos enemigos solapados. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno le hace las cuentas a la democracia, ese sector de enemigos solapados. Escritor grego disse que a democracia só funciona quando os ricos se sentem ameaçados. Caso contrário, a oligarquía toma o poder. La debilidad institucional hace que en el campo judicial, digamos, hemos llegado al peor de los mundos, que es el de la discrecionalidad, donde hay un cuerpo de burócratas, que somos los judiciales, que aplicamos la ley de manera discrecional sin pagar ningún tipo de costo por lo que hacemos. Y el costo no quiere decir que hay que echarlo, sino rendir cuentas. Todo el mundo habla de Chávez, Maduro, Trump, Bolsonaro, pero adentro hay gente. Yo le digo que los bancos en España tienen más poder que los diputados. Es más, han demostrado tener hasta más poder que el Tribunal Supremo, en una humillación a nuestra democracia. Yo le digo que fondos de inversión, fondos buitres como Blackstone, tienen más poder que cualquier diputado. Yo le digo también que los propietarios de los medios de comunicación tienen más poder que cualquier diputado. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos una democracia devaluada. ¿Qué poder tienen los ciudadanos? Muy poquito. Una parte del poder que tienen los ciudadanos es votar. Hemos perdido por muy poquito y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro, porque si el peronismo hubiera ganado por 2 puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraude. Juega el fraude
Claramente, cuando uno ve los números, la PASO de agosto con la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy, muy grande. Nosotros no, al contrario. Fortaleciendo la democracia, reconocemos, porque la democracia es muy importante. Es un valor muy importante como para ponerlo en juego en una instancia electoral, donde a veces se gana y a veces se pierde. Una parte del poder que tienen los ciudadanos es votar. Y es verdad que el Congreso de los Diputados puede cambiar cosas y que el Gobierno puede cambiar cosas. Por eso es importante que la gente vote. Bueno, excelente informe de la producción de Desiguales y me quedo con 3 palabras o conceptos: poder real, poder económico, poder judicial, justicia y al mismo tiempo medios de comunicación. Nosotros, antes de escuchar a Hernán y a Miriam, quiero escuchar a Darío. Me quedé con una idea que está en Platón, quería volver sobre eso, que es lo de la demofarsa. Platón, en el capítulo 8 y 9 de la República, invito a leer La República de Platón, que es un librazo para entender el presente, no para entender el pasado. Eso es lo que tiene de hermoso la filosofía, su inactualidad. Capítulos 8 y 9 hace una crítica a los sistemas de gobierno y dice: el problema de la democracia es que devenga en demagogia, porque si cualquiera puede ser elegido, el rico, el poderoso, va a poner en juego todo su poder para lograr ese convencimiento. Hay una cosa, y ya vamos a Hernán y a Miriam, una cosa que me llama la atención de este informe, y es que da la sensación que la ciudadanía es la única que se da cuenta que en realidad, o que no se da cuenta, que la democracia está totalmente condicionada con el poder real. Es decir, el poder real, el poder económico sabe perfectamente que está condicionada la democracia, ¿no? Es que ese es el sentido que tiene el voto. Precisamente, ahí está la función que tiene el voto en estas democracias capitalistas, en esta democracia burguesa. Como dice Pablo Iglesias, está el poder, lo que se llama comúnmente el poder real, el poder de los medios, los fondos de inversión, todos los que toman decisiones, que votan todos los días. En la Argentina podríamos decir los Blaquier, Paolo Roca, ellos votan todos los días, no van cada 2 años o cada 4 una urna a ver, a elegir entre uno u otro candidato. Ellos todos los días tienen un poder de decisión, de condicionar al gobierno de turno. Lo que no coincido con Pablo Iglesias es que entonces no hay que integrarse a esa casta de funcionarios que administra ese poder que representa los intereses de ese poder real, de los grandes grupos económicos. ¿Pero cómo se lo combate si no es desde adentro? Bueno, yo peleo... No, desde adentro precisamente yo considero que desde adentro no se puede pelear. Y el ejemplo de Podemos es un ejemplo trágico en un punto porque muchísimos jóvenes de aquel movimiento de indignados y demás creyeron tanto en España como pasó en Grecia con Syriza y demás que se podía... neutralizar el Estado, ¿no? Que había un Estado neutro que entrando en él se podía cambiar el contenido. ¿Y qué cambió Pablo Iglesias desde adentro? Además de usar colita y no usar traje. Yo por eso peleo por otro sistema completamente distinto, pero creo que esa pelea por un gobierno de trabajadores y trabajadoras va a dar lugar a una democracia muchísimo más amplia. Hernán preguntaba, ¿se puede pensar otra democracia? No sé si la palabra tiene que ser estrictamente democracia, yo creo que se puede usar, pero que va a ser una democracia mucho más amplia, basada en un sistema de consejos, donde los trabajadores y trabajadoras puedan decidir todos los días, no solo sobre cuestiones de la vida política, sino también planificar la economía, que es lo más importante que tiene el Estado socialismo, el socialismo por el que yo peleo. Creo que ahí hay elementos que combinan el poder económico, expropiárselo a los grandes expropiadores que son ellos, ¿no? Porque ellos son los que le expropian todos los días la riqueza a la clase trabajadora, expropiar a los grandes terratenientes, expropiar a los grandes grupos económicos. ¿Pero eso es posible hoy? Mirá, es la pregunta de siempre. Yo creo que es posible. Digamos, ¿no? Mira, si le preguntabas a Platón, ¿es posible terminar con el esclavismo? ¿Qué te hubiese dicho? No, pero acá la pregunta es, igual quiero saber qué lo piensa es un pensamiento muy conservador decir que no se puede cambiar. No digo que no se pueda, pero quiero saber qué piensa Hernán sobre el adentro y el afuera, o el desde dentro y el de afuera, pero te pregunto esto, frente a decisiones de esas características, hoy la sociedad, necesitas que la sociedad te acompañe, digamos. Claro. ¿Te acompaña la sociedad hoy en ese tipo de medidas? Mira lo que pasa con Vicentín. Mira, te lo contesto sencillo. Yo creo que las grandes mayorías hoy no comparten la visión que yo tengo, pero sí creo que cuestionan mucho este sistema. Incluso Estados Unidos, que mostraban ustedes, una amplia mayoría de jóvenes abrazan las ideas del socialismo. Vos decís, ¿tendrán claro qué es el socialismo? Lo que tienen claro es que esta democracia no les presenta Hay una futuro. crisis de la política tradicional. Entonces, eso está claro, y el descreimiento... Hernán, ¿qué pensás del adentro y el desde afuera? No, yo creo que hay un problema, porque la gran pelea de fondo es entre las mayorías y los que tienen el poder. Y yo creo que la democracia, como tiene un doble juego,
que es una forma también de una imposición velada, pero también es una forma de abrir puertas y ampliar ciudadanía. Como es un proceso, si uno analiza el proceso histórico con un poco de perspectiva, lo que va viendo es que las mayorías de a poco ganan algunas batallas. ¿Esto significa que se llega a una solución ideal? No. Lo que creo es que se van ganando batallas de a poco. Si es de adentro o de afuera, es una gran pregunta, porque no sé si hay afuera de la democracia. Afuera de la democracia hay dictadura, afuera de la democracia hay imposición. Hasta ahora, digamos. Yo lo entiendo. No, pero es que yo lo entiendo a futuro. Lo entiendo a futuro, y yo creo que el proceso democrático es un proceso que va a llevar a una... si no lleva a una dictadura hiperindividualista, va a llegar a formas de procesos democráticos mucho más amplios. El problema es que las herramientas de la no democracia son las herramientas del poder, las herramientas de la fuerza bruta, de la política de facto, de los poderes reales, de la economía. Sí. Entonces, ahí cuando uno desdeña demasiado la democracia, tal como la conocemos, a mí me da un poquito de impresión. ¿Por qué planteo esto? Porque la pelea con la política, de desprestigio de la política, es un arma de los poderes concentrados para quitarle a las mayorías su propia representación. Vos me vas a decir, o Miriam me va a decir, bueno, pero esa representación no alcanza hoy. Es cierto que no alcanza, y por supuesto que la discusión y la disputa por la democracia y por la cultura democrática es una pelea de siglos y de siglos. No te iba a decir eso igual, yo te iba a decir que las libertades democráticas se defienden. Sí, incluso yo creo que cuando quieran restringir el derecho al voto, como todas estas leyes de ficha limpia, que fueron las que terminaron proscribiendo a Lula, que ahora se adoptaron en la Ciudad de Buenos Aires hace poco, en Mendoza y demás, leyes impuestas por Estados Unidos, hay que oponerse. Yo me opongo, combato y digo, dejen que la gente elija el candidato que quiera. No necesita una tutela judicial de jueces que digan, este puede ser candidato, este no. Bueno, con Evo Morales pasó lo mismo, después del golpe, una causa sobre terrorismo. Pero ya que hay un filósofo presente, Hannah Arendt, que me parece que Carrió no la leyó bien, hablaba... Pero la nombra mucho. La leyó en su momento. Hablaba del tesoro perdido de las revoluciones. Es la enviada de Hannah Arendt de la Tierra, Carrió, ¿no? Es esta democracia de los consejos o soviet, como se llamó en la primera etapa de la Revolución Rusa, que yo reivindico antes de la Guerra Civil y la burocratización posterior. Creo que hay otras formas. Es otro debate, pero hay otra forma y es por la que yo peleo, ¿no? Yo creo que conceptualmente, quiero tomar algo de lo que dicen ambos. La crisis de la política tradicional nos hizo creer que el único sentido o salida es la despolitización. O sea, frente a la crisis de la política, la antipolítica. Bueno, hay justo del otro polo, hay otra forma de salir a diferenciarse de la política tradicional sin caer en la derecha antipolítica, que es la repolitización de la vida cotidiana, que es lo que está pasando a partir de ese lema feminista fundamental para la repolitización, que es lo personal es político. Exacto. Yo creo que la emergencia del feminismo muestra una política diferente, que no pasa por la representatividad institucional clásica. Y eso hay que estar oyendo. Ahora, voy a ir por otro camino. Los que hoy se plantean como rebeldes, los que hoy dicen hay que patear el tablero porque esto no funciona, porque esto no va, terminan siendo en un punto a veces los libertarios, ¿no? Digo, por la impronta que tienen en los jóvenes en la Argentina, ocurre en el mundo también. Digo, ¿por qué la izquierda o los que siempre fueron más revolucionarios perdieron ese lugar? No, yo no creo que se haya perdido ese lugar. Sí que hay una promoción también de los libertarios. Yo coincido con ese discurso de antipolítica que lo usa el propio sistema para canalizar el descontento con las políticas que genera el propio capitalismo y genera monstruos como Bolsonaro, Trump, y después dice, uy, qué barbaridad, ganó Bolsonaro, ganó Trump. Bueno, se generan a partir de eso. Yo creo que los libertarios cumplen un poco también ese rol. Ellos agarran mucho el lenguaje de la libertad, pero en realidad la libertad que defienden es la libertad del 0,% de la población, de los grandes propietarios, de los que tienen sus necesidades económicas satisfechas. Entonces, puede haber una libertad, puede haber una participación política si no hay una igualdad real.
es una discusión. Yo creo que no hay que regalarles la palabra libertad a los libertarios porque como se vio el caso de Esper, Milei, donde los rascás un poquito, terminan en contra del derecho al aborto, en contra de los derechos de las mujeres, pero es verdad que ellos usan mucho y después ahí también hay un rol de los medios. Ustedes marcaban el rol de los medios. Mira, Nicolás del Caño sacó el doble que los votos de Esper. Yo te pregunto, ¿quién está más en la tele? Canales de aire, prácticamente nosotros no participamos, no nos invitan de esos programas. Canales de mucha audiencia, no sé, debe ser 3, 4 años, y Esper lo ves todo el día, entonces eso se promociona también. Permíteme decir que se les permiten definiciones que en otro tiempo se calificaban de otra manera, ¿no? Yo los he escuchado decir una y otra vez como si fuera parte de un eslogan para subir el rating, zurdos de mierda, como quien dice y descalifica al distinto y propone su eliminación, digamos, ¿no? Yo creo que hay una utilización política para sacarle votos al macrismo o cosas, y que eso se hace también, eso se hace. Y por otro lado, hay una idea de que el descontento con un sistema cada vez más desigual, piensen que Argentina durante la pandemia es uno de los países que CEPAL marca como que aumentó más la desigualdad. No la pobreza, la desigualdad, algo terrible. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. De lo que hablamos acá todos los lunes. Hernán, ¿vos querías decir algo? No, creo que los libertarios son la vanguardia más peleadora de la derecha reaccionaria argentina, contrariamente a lo que ellos se plantean. Claro. Yo creo que plantearse como los dueños de la libertad, lo que los convierte son unos grandes autoritarios, porque la libertad es de todos. No, pero no solamente la libertad es de todos, sino que el desprecio y la virulencia discursiva que utilizan los libertarios lo que hace es abona una cultura antidemocrática y autoritaria que le hace muy mal a la sociedad argentina. Y yo creo que la democracia argentina en este momento tiene un gran problema, que es el problema de los discursos del odio, los discursos de la ruptura, los discursos del desprecio social, digamos. Y yo creo que el fenómeno de los libertarios, basados en un hiperindividualismo brutal, atroz, donde el mejor, supuestamente, el que nació con mayor ventaja y en el mejor hogar, tiene la posibilidad de despreciar a lo que hay que poner en palabras lo que ocurre en la Argentina, que es el racismo social de una Argentina blanca sobre los negros de mierda. Y ese es un problema, ¿por qué? Porque es un núcleo autoritario de prácticas fascistas que termina con que 4 o 5 chicos ricos queman en un puente, debajo de un puente, a un pobre que es un negro y lo queman porque es un negro de mierda. Y ese pensamiento autoritario de desprecio social es lo que hay que sí o sí desactivar en este momento en la democracia argentina. Ahora, Hernán, algo que nos planteábamos... y la pobreza y la desigualdad, por supuesto. Algo que nos planteábamos con Pablo hace un rato. La democracia es el gobierno de todos. Y todos en una mesa incluye pensamientos de este tipo, ¿no? Digo, todos, si nos ponemos a charlar, y todos, si nos intentamos poner de acuerdo, es un arcoíris. El famoso rol del consenso, claro. Esa palabra tan ¿Ustedes coinciden en que tiene que ser mesa de todos? Agrego antes de que contesten, un famoso slogan de John Locke, que para mí es interesante de plantearlo filosóficamente, problematizarlo, que decía: democracia solo para los demócratas. Entonces no es de todos. Marcaba... O esto que se dice sobre Estados Unidos, que es muy democrático, salvo para los negros, salvo para las mujeres, salvo para los latinos, bueno, para el resto es muy democrático. Bueno, hay algo que es muy interesante, un concepto que es muy interesante, que tiene que ver con democracia, complejidad y simplicidad. La democracia es una forma de gobierno, o un sistema, en realidad, un sistema político, debería ser basado en la complejidad. Por eso el todos, los colores. Si uno hace una mirada sobre la sociedad que sea blanco y negro, no es una mirada democrática, porque no es una mirada plural y diversa. Y yo lo que creo que hay que tratar de complejizar el discurso democrático. ¿Cuál es la simplicidad? La simplicidad es: todos los pibes de camisa blanca son chorros. Todas las chicas así funciona el sistema penal cada vez más. Sí, por supuesto. Todos los jóvenes. Todas las chicas de remera verde son pungas. Entonces, ¿qué es lo que utilizo? ¿Qué es lo que hago con eso? Doy una respuesta fácil, convenzo a una mayoría que compra discursos simples, y en realidad lo que estoy haciendo es generando una lógica de enfrentamiento político, social y económico, que en realidad no es económico, sino que es político-social. Y en esto acá te voy a caer más simpático todavía. El gran problema es que la grieta
es una grieta de tipo familiar, social, individual, vecinal, pero la verdadera grieta, que es la de los poderes concentrados con la mayoría de los trabajadores, esa grieta siempre se invisibiliza. De la grieta que se habla es la grieta entre los de remera verde y los de camisa blanca. Y esa grieta es una grieta falsa que está funcionando ahí para generar un sistema autoritario. Quisiera que volvamos en un ratito, después de ver este informe acerca de la democracia ideal, pues se supone que la democracia ideal viene de Estados Unidos, digamos. Ah, ¿no? ¿No venía? Bueno, no sé, ahora vamos a verle en este informe. Me estás explicando. Pero hay algo muy interesante que para mí queda un poco en suspenso, insisto que ahora lo retomamos, y tiene que ver con que si efectivamente la democracia tal cual la vimos es atacada a la democracia y no sirve como sistema porque está muy atada, digamos, a un sistema determinado como es el sistema capitalista, lo que plantea Miriam, o si hay que generarle mayor capacidad de participación, digamos, ¿no? Y todavía puede ser salvada, que me parece, esa es lo que querría volver en un ratito. Pero hablando de democracia ideal, no nos perdamos la oportunidad de observar cómo funciona realmente en los Estados Unidos. People think it matters who occupies that house. It doesn't. Multinational corporations and criminals run the world. ¿Quién gobierna realmente? Estados Unidos no solo no está exento de esta tendencia, sino que la vive intensamente. And now let me tell you something that no other candidate for president will tell you. And that is, no matter who is elected to be president, they will not be able to succeed because the power of corporate America, the power of Wall Street, the power of campaign donors is so great that no president alone can stand up to them. Donald Trump asegura que desea recibir donaciones de campaña, pero solo si estas son otorgadas sin condiciones. No quiero grupos de presión, no quiero ningún tipo de compromiso en las donaciones, indicó. El magnate, que ha sido un gran contribuyente durante años, sabe de lo que está hablando. A Hillary Clinton le dije, ven a mi boda, y vino a mi boda. No tenía elección, porque hice una donación a su fundación. You've also donated to several Democratic candidates, Hillary Clinton included. You said recently, quote, when you give, they do whatever the hell you want them to do. You better believe it. Así son las cosas en la democracia estadounidense. Yo tengo un poco de miedo, porque en el mundo la democracia está un poco perjudicada, está un poco menoscabada. Quiero decir que el 1% de la población posee más bienes que el resto del 99%. The real problem is what to do about the fact that we don't live in political democracies. That's the real problem. So take the United States, that about 70% of the population, lowest 70% on the income scale, is entirely disenfranchised, meaning their opinions have zero impact on policy, even their own representatives. They're simply ignored. As you move up the income scale, you can start getting a little more influence. When you get to the very top, which is a fraction of 1%, policy is made. Okay, what kind of a system is that? Yo creo que la injusticia es tan grande que lo que se dice democracia quizá no lo es. I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by corporate PACs, say from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma. I'm entirely 100% lobbyist PAC funded. Is there any hard limit that I have in terms of what legislation I'm allowed to touch? There's no limit. Okay, so awesome. Now, the last thing I want to do is get rich with as little work possible. So is there anything preventing me from holding stocks, say, in an oil or gas company, and then writing laws to deregulate that industry and cause, that could potentially cause the stock value to soar and accrue a lot of money in that time? You could do that. Is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now? Yes. In terms of laws that apply to the president, yeah, there's just almost no laws at all that apply to the president. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much.
Ahora, uno se plantea en función de lo que la congresista demócrata Ocasio Cortez decía, y tenés que darle la razón a Miriam Bregman inmediatamente. O sea, si esto es la democracia, si esta farsa expuesta de esta manera es la democracia, estamos listos, no hay solución, digamos, ¿no? La pregunta que me parece flota, teniendo más o menos algunos acuerdos sobre las limitaciones del sistema democrático en la actualidad, en la Argentina y por lo menos en todo Occidente, es, Miriam, a ver si entiendo tu planteo. Vos decís, esto es lo más que puede dar la democracia, digamos. Bueno, es que sería lamentable que eso es lo que más puede dar, ¿no? Yo creo que vos crees. Sobre todo hablando con las nuevas generaciones, decirle que lo máximo que podés hacer es aspirar a eso. No, a esta democracia, porque ustedes lo que plantean es necesitamos otro sistema. Eso, necesitamos otro sistema. Yo peleo por el socialismo, peleo por otro sistema completamente distinto, peleo por un Estado que incluso sea transicional. ¿Pero no es democrático el socialismo? Claro que es democrático, pero por eso te digo, ¿cuál es el valor que le das a la palabra democracia? Estados Unidos son 2 partidos. Fíjate que todos los que viste ahí, se pueden decir quién te financia, son 2 partidos que son los que consiguen el poder de millones y millones de dólares para hacer la campaña electoral y hasta ahí llegan. Tienen una ventaja, que no tienen embajada de Estados Unidos, entonces no tienen que padecer, como tiene América Latina, golpes de Estado, como pasó en Bolivia hace poco, intervenciones militares como armadas o que elijan un presidente paralelo como Guaidó en Venezuela. Es decir, ellos tienen una ventaja en ese sistema. Ahora, mientras yo peleo por ese otro tipo de democracia que para mí es mucho más amplia que cualquier democracia burguesa, como te dije, basada en consejos de trabajadores y trabajadoras, donde pueden ejercer una democracia directa, decidir todos los días sobre los problemas concretos del país, planificar la economía, por eso batada la expropiación de los grandes grupos económicos, de los terratenientes, que en este país hay muchos y es un gran tema, cómo adquirieron la propiedad de esa tierra para que después la defiendan en esta democracia. Incluso nosotros planteamos y tenemos en nuestro programa el planteo de pelear por una asamblea constituyente, que sea libre, que sea soberana y que para aquellos que todavía no vean la perspectiva de transformar este sistema de raíz como veo yo, pero que podamos pelear por cosas elementales. ¿Por qué el Senado tiene que seguir siendo esa casta oligárquica representante del poder feudal de la provincia? Una cosita más, ¿por qué tiene que tener el presidente poder de veto? Yo era diputada nacional, votamos tirar abajo el tarifazo de Macri, vino Macri y lo vetó. Esas son cosas que nadie puede defender que sean mínimamente democráticas. Entonces creo que una asamblea constituyente libre y soberana nos permitiría... ¿La única manera de mejorar la democracia es yendo a lo que plantea Miriam? No, yo creo que hay que hacer una defensa de la política como acción. Y yo creo que en esta lógica del proceso de lucha, porque es un proceso de lucha entre la concentración del poder y la concentración de las decisiones sobre una descentralización, una democratización, una distribución de la riqueza también. Yo creo que en esta discusión y en esta pelea hay un camino muy arduo que después podrá ir hacia otro sistema, pero que no se puede abandonar esa lógica de la tramitación de la política. Y la tramitación de la política es la defensa de la democracia, porque ese es el problema. Los argentinos hemos venido de dictaduras militares, hemos venido del Partido Autonomista Nacional, que durante 50 años gobernó con fraude. Entonces, a mí me da la impresión de que tirar demasiado abajo la conceptualización de la democracia y de la política es finalmente un juego peligroso para las propias mayorías. Y yo creo que es ese ritmo, ese cambio, esa lógica entre apresurados y retardatarios, como decía Perón, creo que hay que medirla muy bien, porque en qué momento vos te apresurás demasiado y lográs un revival autoritario donde se ponga en juego la vida de las propias mayorías que uno quiere representar honestamente. Entonces, pero ahora, ¿esto te impide que vos no te muevas? No, yo creo que justamente lo que hay que medir es en qué momento ese proceso acelera, en qué momento ese proceso da un golpe definitivo a esta lógica de un sistema democrático que es pobre para una gran mayoría, no solamente de los argentinos, sino también
de la humanidad, porque esto es cierto. Digo, Milei tiene muchísima libertad que un pibe que nace en una villa no tiene. Digamos, un pibe que nace en una villa no tiene ni siquiera la posibilidad de elegir su trabajo, si es que tiene trabajo. Entonces, esto también hay que discutirlo, porque la libertad es una deidad, como decía Alberdi, que los liberales argentinos no conocen. De ahí el título La democracia de los bárbaros, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Perdón que me meta, pero la pregunta es ¿quién es el pueblo? Si la democracia es el poder del pueblo, saben que la palabra pueblo tiene como mínimo dos connotaciones. El pueblo es la sociedad en su conjunto, pero pueblo también es la clase desposeída. Digo, ¿a quién está dirigida la democracia? Y por eso me parece clave retomar esto que decía Miriam al principio, no quedarnos con una concepción sustantiva de la democracia. No hay una democracia, hay muchas democracias. Hay que separar la democracia como sistema institucional de la democracia como concepto filosófico. Un filósofo de la democracia como Jacques Derrida, mirá qué frase, dice, la democracia es siempre del otro. O sea, ¿qué es la democracia? Es estar siempre en cada sistema instituido viendo quiénes son los que quedan afuera, porque la democracia tiene ese carácter, termina legitimando un sistema de exclusión-inclusión, haciéndonos creer que afuera no hay nadie. Ser democrático es estar siempre alerta quiénes son hoy los actuales excluidos. Bueno, a ver una encuesta de Claxo que dice la satisfacción de los ciudadanos con la democracia del año 2017. Bueno, bajísima. Brasil 13%, El Salvador 15%, Perú 16%, Colombia 17%, son todos países latinoamericanos. México 18% y Chile ya va subiendo un poco, 36%, Argentina 38%, Uruguay 57%. Bueno, ahí es el único país, al menos de los que estamos repasando, donde son mayoría, ¿no? El año 2017 es un año clave, digamos, porque tiene que ver con la restauración, si vos querés, más de fuerzas de derecha por distintas vías en toda la región, digamos. Bueno, ¿no? justamente de las vías, ¿no? Quería hablar, porque por ahí hoy no hablamos de golpes de Estado cívico-militares como el último que sufrimos en la Argentina, ¿no? Hablamos del famoso lawfare, hablamos de la justicia metiéndose en vericuetos también del poder legislativo. ¿En la Argentina hay algún tipo de riesgo de que eso ocurra? Hay una fusiladora mediático-judicial instalada durante mucho tiempo, ¿no? Hubo persecuciones periodísticas, persecuciones judiciales, persecuciones políticas. Digo, eso es un gran peligro. Digo, no en vano esta es la primera vez que yo vuelvo a Canal 7 después de 4 o 5 años. Quiero decirlo, digo, y quiero agradecer la invitación porque digo, algo pasó, que no sé qué fue lo que pasó, pero desaparecí de todos los medios. Eso también tiene que ver con la calidad de la democracia. ¿Vos te sentiste de alguna manera expulsado del sistema? No quiero hablar de mí, pero digo, lo que me refiero es el sistema político tiene núcleos de autoritarismo muy fuertes, digamos, y yo creo que hay un peligro de esa fusiladora mediático-judicial que es un verdadero peligro para la democracia. Porque no se puede hablar de democracia si no hay posibilidad de pluralidad de voces también. No se puede hablar de democracia si uno es rehén de un juez determinado, elegido de manera espuria por cualquier partido político. No quiero hablar en términos más sistémicos, porque la verdad es que la forma en que se eligen los jueces y los fiscales en la Argentina es una forma casi feudal, ¿no? Y yo creo que hay que repensar el Poder Judicial en la Argentina. Casi? Porque, sí, bueno, está bien. Porque queda bien el giro. Porque el cuasi queda bien. Miriam, a pesar de tu crítica, digamos, desde una izquierda no kirchnerista o una izquierda no peronista, hacia el peronismo y hacia el kirchnerismo, ¿vos reconocés que efectivamente has sido víctima en los últimos tiempos de una persecución judicial y mediática? Mira, yo creo que soy la que lo denuncia siempre. invito a hacer, por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, te invito a que veas todos los videos y quién denuncia la mesa judicial macrista, quién denuncia que Juan Bautista Maíquez hoy sea el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, pero porque lo enmarco en una política continental que tiene que ver con que yo tengo una mirada anticapitalista. Lo que no se puede separar es que digo cosas que están bien, pero sos de izquierda. No, porque soy de izquierda, anticapitalista y cuestiono este sistema y pienso la Argentina... Izquierda no kirchnerista, porque hay espacio de izquierda dentro del... Como un país del frente de todos, sometido a Estados Unidos, veo que Estados Unidos ha tenido una ofensiva muy grande los últimos años sobre la región con una serie de intromisiones a través directa de leyes o de sus agencias, ¿no? Miren el documental de Nisman y verán lo que es los servicios de inteligencia, por ejemplo. Las leyes antiterroristas que se votaron en prácticamente toda la región, en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Las leyes de ficha limpia,
Las vota Lula y termina siendo víctima. En Argentina se está empezando a votar. Algunos lo llaman lawfare. Yo lo que creo que es una intromisión directa de Estados Unidos de hacer ver, centralmente ligado a la corrupción, ¿no? Como que la corrupción que existe, ¿no? Hay corrupción y el Estado capitalista va intrínsecamente ligado a actos de corrupción porque tiene que ver para qué intereses se gobierna y cómo se gobierna. Pero esa corrupción que es intrínseca a los gobiernos capitalistas la hacen ver como todos los males. Todos los males son no es producto del ajuste, no es producto del saqueo, es producto de que hay corrupción. Entonces yo creo que en Argentina, eso daría para un programa entero, cómo se ha usado eso, entonces hay más condenados por corrupción que por haber tenido campos de concentración en sus fábricas. Es un hecho que no está castigado en la historia argentina. Sí, pero hay algo que es terrible también, que la utilización de la corrupción se la hace para deslegitimar a los políticos que tienen generalmente defensas de políticas públicas a favor de las mayorías. No estoy tan de acuerdo con eso. Creo que tiene que ver con... Yo sí, creo que tiene que ver con eso. Políticos que le gustan menos o que representan a veces, en eso puedo coincidir con vos, representan a veces otras expresiones políticas más mayoritarias que no son las que ese sector quiere. Lo de Macri es escandaloso, lo que dice el CONADAMON, que iba y le pedía el 1% a todo, y eso no es corrupción. Pero vos decís, Hernán, que tiene que ver con las políticas que llevan adelante, y que ese es el factor, digamos. Sí, pero claro. no cuestionaron. Claro, que es una forma... Estados Unidos no fue cuestionado los últimos años. Sí, pero es históricamente. Por ningún tipo de... No, pero es históricamente, fíjate. Al irigoyenismo se lo acusó de corrupción. Al peronismo se le ocurrió... No, eso está bien. Yo lo que digo es que últimamente hay como un andamiaje muy específico como forma de intromisión en los sistemas políticos donde te eligen hasta quién puede ser candidato o no, como pasó en Brasil. Sí, yo estoy de acuerdo porque antes tenían los golpes de Estado. Pero yo creo que la acusación de corrupción es sistémica. Y además lo hacen los sectores que más se benefician con la corrupción política. Eso es lo interesante. Está bueno, me sale el docente acá, perdón, pero está bueno tratar de entender por qué esta ligazón permanente entre democracia y capitalismo y dónde se produce la tensión. Digo, conceptualmente la democracia se supone que es para todos y el capitalismo como modelo de producción siempre es excluyente. Claro, o sea, en el capitalismo siempre queda alguien afuera. Entonces, capitalismo y democracia no pueden convivir, chocan. Hay clases sociales que tienen intereses antagónicos. Entonces, cuando decís un gobierno de todo, ¿qué todo? Vos, Hernán, lo decías al principio. Bueno, hay unos que son más iguales que otros, que eligen todos los días, que tienen poder de decisión, y otros sectores no es lo mismo. Milei que un pibe de un barrio. Si efectivamente fuera solamente así, porque no es... introduzco esto a modo de disparador, digamos, ¿no? En general, si la democracia es un modo, digamos, para que efectivamente el sistema capitalista pueda seguir haciendo lo que hace permanentemente, que es la diferencia, agudizar la diferencia entre entre las grandes mayorías y las élites. También es cierto que en el momento en que en los últimos años se han cuestionado los privilegios y se le ha bajado, si vos querés, las grandes tasas de ganancia, inmediatamente también te interviene la democracia. Es decir, hay sectores de la élite económica que tampoco les gusta esa democracia, con lo cual algo bueno esa democracia debe permitir. Puesto menor, Caruso. No, por eso hay que defender las libertades democráticas y hay que defender los ataques reaccionarios, regresivos que haya en esa. Acá estamos discutiendo en términos más generales, filosóficos, de qué significa y por qué sistema plantea uno, qué sistema defiende otro. Pero eso no quiere decir que cuando haya ataques antidemocráticos, creo que lo dije varias veces, o haya ataques de todo tipo. Recuerdo una de las movilizaciones más grandes que hubo en la Argentina en el último tiempo fue cuando le querían dar el 2x1 a los genocidas, ¿se acuerdan? Sí, a Plaza de Mayo. Y bueno, uno no puede decir, no, yo estoy en contra de este sistema, entonces como estoy en contra de este sistema me da lo mismo. No, salimos todos, ¿por qué? Porque toda restricción antidemocrática indefectiblemente se vuelve contra el pueblo. Y ese es un gran debate que tenemos y lo hemos tenido incluso en la izquierda. Toda restricción antidemocrática se vuelve indefectiblemente contra las grandes mayorías populares. Entonces uno nunca tiene que defender ni la censura, ni la proscripción, porque eso... Tarde o temprano se vuelve contra... Tenemos una reflexión de Martín Caparrós, el escritor Martín Caparrós, muy interesante respecto de qué elegimos o qué se nos permite elegir en democracia, ¿no? Y si hay límites a eso que se nos permite elegir o no. Y esto nos decía Martín Caparrós. Creo que hay un ejemplo bastante claro de cómo en un punto la democracia no funciona, que es que la transformación más importante que hubo en la Argentina en los últimos 50 años no la votó nadie. Quiero decir, el hecho de que la Argentina haya vuelto a ser un país básicamente agroexportador que vive del cultivo, sobre todo de la soja y de su venta en el mercado externo, en la China y por ahí, eso es algo que nunca nadie nos consultó. Entonces,
si no te consultan las cosas decisivas, aquellas que realmente conforman el país y por lo tanto las vidas de todos sus ciudadanos, bueno, es difícil creer que entonces la democracia sea un régimen por el cual nosotros realmente decidimos lo que vivimos. Decidimos muy dentro de ciertos límites y está claro que las decisiones más importantes no se toman a través del voto. Entonces es fácil descreer de ese mecanismo, sobre todo cuando vemos que aquellos que se benefician más de ese mecanismo son, en general, aparentemente, los políticos que elegimos y los poderosos que están cerca de ellos. Se nos está yendo el programa, pero antes quiero escucharlos una reflexión de cada uno y también creo que les explicaron, los vamos a invitar a firmar en esa especie de ventana que tenemos. Si querés, Hernán, te cedo la palabra y vos, Miriam, ya podés ir firmando, así vamos aprovechando el tiempo y escuchándonos. Sí, yo creo que el peor negocio que se puede hacer es el de la desacreditación de la política, ¿no? Porque creo que la política es el último resquicio que tienen las mayorías para hacer valer su mínima posibilidad de ampliar su ciudadanía, de ampliar sus derechos, de ampliar además sus condiciones, de mejorar sus condiciones materiales de vida. Y yo creo que sin hacer de esto un acriticismo sobre la política, sobre la clase política, sobre las dirigencias políticas, sobre todos aquellos que formamos parte de un gobierno, yo soy funcionario de este gobierno, pero más allá de eso, sin evitar las críticas, creo que lo que hay que tener es mucho cuidado porque muchas veces muchos discursos apolíticos, y esto no lo estoy diciendo por vos, Miriam, pues sos política, muchos discursos apolíticos son discursos que finalmente terminan siendo resultado de una posición puramente estética, individualista y generadora de torres de marfil con poco contacto con los sectores populares, ¿no? Y yo creo que el gran problema de la democracia argentina es que a casi 40 años tenemos un 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Y que por supuesto que tiene que ver también con la deuda externa, pero la principal deuda de la democracia es interna, ¿no? Y yo creo que eso no lo hemos podido resolver, entre otras cosas porque los poderes reales no lo quieren resolver y porque un gran sector de la política no quiere resolverlo tampoco, ¿no? Bueno, gracias, Hernán. Te invitamos a firmar en nuestro mural. Yo le digo ventana, pero no sé por qué. Nuestra ventana. Deja ahí con... Me gusta como el ver un poco para el otro lado, ¿no? Dale tranquilo, te van a acercar. Yo lo llamo pizarrón. Ahí va, pizarrón, claro. No puedo. Bueno, Miriam, ¿qué pusiste? ¿Qué compartiste con nosotros? A modo de reflexión de un poco de lo que charlamos hoy. Traté de resumir porque me dijeron que eran 3 palabras y creo que con algún artículo me pasé. Sí, está muy bien. Menos de 140 caracteres. Una democracia directa y de los y las trabajadores. Traté de reflejar ahí lo que decía, por eso no me siento representada, que no se preocupa Hernán con lo que decía. Él describe muy bien cómo milita la derecha, cómo militan los que defienden los privilegios de este sistema. Yo milito cada día exactamente por lo contrario y creo que sobre todo para los jóvenes, las jóvenes, para las mujeres, para todos los que sufren distintos tipos de opresión, es muy importante que sí debatamos y tener estos espacios de debate para decir que hay un sistema 1000 veces más democrático que cualquier república burguesa por el que pelear y por eso puse directa y de los y las trabajadoras. Bueno, ahí encuentra el camino de vuelta Hernán Brienza y nos va a contar. Desde ahí podés gritarnos, Hernán. No, está viniendo. Se puede. Está volviendo. Podemos ir escuchando a Darío, sino también, que siempre está ahí como atento. Pero no llego a leer. Bueno, ahí viene. Ahí está Hernán. Seamos prolijos. No, bueno, yo creo que... Primero quiero decir, no me animé a escribirlo, pero yo creo que la democracia es un gran quilombo. Si no hay quilombo, esa es una hermosa definición. La democracia es un gran quilombo. Si no hay quilombo, no hay democracia, ¿no? Y yo creo que eso hay que defenderlo fuertemente. Está muy bien. Rescatar por ahí es eso, ¿no? Pero bueno, creo que la democracia son los otros, ¿no? La democracia es de los otros, ¿no? Sí. Y nosotros somos parte también de esos otros, ¿no? De esa otra edad. Darío, querido. No, tengo 1000 cosas. ¿Sirvió este programa, Darío? Sí. Se Democratizó. todos los días, no te va a responder nunca que no, imagino. Democratizó. Para
Para mí la democracia, jugando con lo que dijo Miriam, no es un sustantivo, es un verbo. O sea, estamos todo el tiempo democratizando, ampliando derechos, básicamente. Eso es democratizar, ¿no? Me parece fundamental, digamos, tener claro eso y entender que la diferencia entre una democracia formal y una democracia real. Podemos creer que no podemos creer, o sea, somos iguales frente a la ley, pero en la sociedad civil las diferencias sociales existen. Entonces, esa dualidad, como bien lo dijo Marx en la cuestión judía, donde claramente hace este cuestionamiento de la democracia liberal, digamos, viene desde la época religiosa. Todos somos hijos de Dios, pero en la tierra no somos todos iguales. Para mí, si aparece Marx en una discusión en la televisión abierta en la Argentina, ya es un montón. Marx y Bilardo. Bueno, Marx y Bilardo. Siempre. Sí. Marx y Con Bilardo. Miriam somos del marxismo bilardista. Si fuera menotista, Miriam Bregman, Como no sé si yo soy estaría de dando River, para mí la discusión entre Menotti y Bilardo es un puesto menor. Bueno, Lu. Un placer, como siempre. Gracias, Miriam. Gracias, Hernán, por haber venido. Lunes que viene, ¿spoileamos tema o No todavía sé, no? ¿vos decís que sí? No, Tiene que ver con la pandemia. Lo ¿no? guardamos, Bueno, lo guardamos. en la calle. Gracias, como todos los lunes, por habernos acompañado con Darío y con Pablo. Los vemos el lunes que viene, ¿no? Adiós.